Bueno, muchachos, buenas tardes. Pues yo creo que ya podemos ir como comenzando. Pues les voy a mostrar mi pantalla con unas diapos ahí que hice como para irles explicando. Pues unas cosas de generalidades, ¿no? Listo, Juan. Dale. Ve, Juan, Pues, yo te pregunto una cosita. Ustedes en el grupo de ustedes son el sábado, ¿cierto? sí, nosotros somos el grupo sábado. Ah, listo. ¿Ustedes hasta qué punto, pues, hasta qué parte llegaron con el profe? Uy, adelantamos bastante. Él se Sí. fue hasta la parte de casi terminando de tejido conectivo. Tejido conectivo. Ah, Ujú, pero igual habló como generalidades. Nos dijo que teníamos que estudiar para el sábado. ya es práctica, ¿no? Ujú. ¿O ustedes cómo lo dividieron? Sí, se supone que ya el sábado es práctica. Ah, listo, pues. Listo. Dale, pues. Entonces, ¿qué? Una Comencemos. pregunta, Dímelo. ¿ustedes saben cómo se hace la práctica? O sea, así virtual. Pues él hasta el momento Mm, no ha dicho. Él dijo que iba a explicar, pero no, dicho nada. no ha dicho. Ajá. Por el momento, no. Pues que yo sepa, ¿no? Ujú. Él dijo era que iba a preguntar esta semana y que nos informaba. Pero pues hablando, Ve, contame. y yo miré también supuestamente que nos iba a mandar el programa, pero yo no vi nada, No, no nos ha enviado nada de eso. ¿cierto? No enviaba nada. No, Pues, Él tampoco ha bueno, dicho porcentajes de evaluación y eso, ¿cierto? ¿O sí lo dijo? no, no, nada. No ha dicho nada nada. de eso. Solo comenzó a Mejor hablar, dicho, según sábados, entiendo. pero Era chévere. ah, Bueno, pues. bueno, Bueno, dale, pues. Juan. Dale, pues. Bueno, muchachos, entonces esta presentación es de un ex profesor mío. Tiene pues algunas cosas que yo modifiqué, que agregué y eso. Entonces, eh, pues aquí se las presento pues. Entonces comenzamos pues con lo que son tejidos fundamentales, que como tal los tejidos fundamentales son cuatro. Pero esperen que se trabó este computador. Ahí ya se ven. Sí, sí, ahí ya está. Listo. Y ustedes ven dónde está mi mouse, ¿cierto? Sí, ahí está. Sí, listo. Entonces vamos a comenzar pues con lo de los tejidos fundamentales y tenemos que tener en cuenta que son cuatro. Entonces son estos que tenemos aquí. El primer tejido es el epitelial, después tendremos el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Entonces como tal, cada tejido tiene una función en particular. Entonces, por ejemplo, el tejido epitelial nos sirve de revestimiento en órganos y en pues varias partes pues, del organismo, del cuerpo. Tenemos el tejido conectivo que como tal es de soporte para los otros tejidos. El tejido muscular que como ustedes pues ya saben es el que se encarga pues de la parte del movimiento y el tejido nervioso que es el que nos ayuda con el control pues de los otros tejidos. Entonces aquí en la imagen pues estas imágenes las saqué de un microscopio virtual de Michigan, de la Universidad de Michigan, y podemos encontrar pues los cuatro tipos de tejidos. Igualmente cada uno de estos puede dividirse en algunos otros. Entonces pues por ejemplo aquí tenemos en el A, que es el tejido epitelial, tenemos la epidermis, que como tal pues tenemos un corte de piel gruesa. En el tejido B tenemos el tejido conectivo, este como tal es un tendón, ese tendón es tejido conjuntivo denso regular. También hay otro tejido conjuntivo que es o conectivo que es denso irregular, pero pues en este caso les puse la del denso regular, que es un poquito más organizado. Estos dos, el A y el B, son del mismo corte de piel gruesa. Bueno, después tenemos el tejido muscular, que este es un corte de corazón y es tejido muscular cardíaco. También tenemos muscular estriado, que es el que se une pues a los huesos y nos ayuda con el movimiento del resto del cuerpo. Y tenemos el tejido nervioso, que es como les había dicho antes, el que se encarga pues de controlar todo esto de los impulsos nerviosos, mandar señales y todo esto del cuerpo. Este es un corte de intestino delgado y como tal este es un plexo mientérico, que como tal el plexo mientérico son los nervios que se encuentran pues en la parte del aparato digestivo y como tal pues esto es un nervio.
Listo. Entonces, otra generalidad son pues como tal la preparación como de la muestra. Entonces tenemos 8 pasos para poder llegar a la preparación de la muestra para poder ser estudiada. Entonces lo primero que tenemos que tener es obtener una muestra, es decir, elegir algo que queremos estudiar. Entonces digamos que si queremos estudiar el corazón, entonces pues comenzamos pues ya a sacar corazón de ya sea de animales, normalmente usan el del simio, pero pues si se necesita de alguna parte pues del humano, pues lo sacarán para una biopsia o algo así. Entonces tenemos la fijación como segundo paso, que es para conservar la muestra. Esto evita la autólisis y también se usa para eliminar microorganismos pues que puedan descomponer el tejido. Tenemos como tercer paso la deshidratación, que es porque en un futuro vamos a poner entre comillas el tejido como si fuera un medio sólido completamente. Tenemos bueno, en la deshidratación lo que hacemos es quitar todos los líquidos del tejido para que más adelante con el aclaramiento y la inclusión lo rellenemos pues de parafina, que es normalmente con el que se rellena la muestra, para poder hacer los cortes que están en el paso 6 usando un microtomo es que es. Este es el que da las finas capas para los tejidos. Luego se da la coloración, que es lo que el profe nos explicaba de hematoxilina y eosina, y también tinción de paz y otras. Entonces, si ustedes se acuerdan, el profesor nos decía que dependiendo de qué fuera, comenzaba a teñirse de algunos colores. Entonces, por ejemplo, él nos decía que la hematoxilina iban a teñir como en colores morados, violetas, azules, y se va a llamar pues basófilo. Y la eosina va a teñir otros elementos pues de la célula, como por ejemplo el citoplasma, y los va a poner de color rosado más que todo. Bueno, este es pues mi profesor, el que me dio a mí histoembriología antes, y pues aquí ya comienzan parte de las diapositivas de él que pues yo estuve reorganizando un poco. Entonces, epitelios de revestimiento, tejido epitelial y epitelios de revestimiento. Entonces pues como ustedes ya saben, pues el tejido epitelial pues es el que recubre como tal todas las estructuras del cuerpo, y como tal tiene 7 características principales. Entonces aquí a continuación vemos pues 6 de ellas. La primerita sería que siempre están hacia la luz. ¿Cuál es la luz, por ejemplo, de un vaso? Es la parte interna por donde pasa pues toda la sangre de un vaso sanguíneo. Entonces esa siempre es la luz. Lo que está en contacto con la luz, ellos siempre, esa es la primera característica que tiene, que siempre está hacia la luz. La segunda característica sería la polaridad morfológica y funcional. Esto ya tendría que ver con todo lo de los dominios, si es una célula plana, si es una célula cúbica, todo esto. O sea, tiene bastantes diferencias pues entre las células como tal y el tejido. Tiene alta cohesión celular, que esto significa que las células están bastante unidas entre ellas. Entonces, por esta razón no tiene matriz extracelular como tal, o sea, entre ellas no hay mucho espacio, literal están pegadas unas a las otras. Tienen uniones intercelulares especializadas, que las vamos a ver más adelante. El tejido epitelial es avascular, es decir, pues no tiene irrigación sanguínea dentro de él, sino que esta se encuentra en el tejido conectivo. Y tiene una membrana basal, la cual es la que se encarga de unir pues el tejido conectivo y el tejido epitelial. Entonces aquí comenzamos pues a ver lo de las polaridades, lo de los dominios. Entonces tenemos un dominio apical, que es el que tiene las especialidades. Tenemos un dominio lateral, que es el que está al lado de cada célula, y un dominio basal, que es el que se pega a la membrana basal. También pues podemos ver lo de la distribución de las organelas y el núcleo. Por ejemplo, aquí vemos una célula cilíndrica, y podemos ver pues que este es un tejido epitelial cilíndrico, y vemos que casi siempre el núcleo está hacia la parte basal de la célula, hacia el dominio basal.
Eso es una característica muy pues principal de las células cilíndricas. Bueno, aquí seguimos viendo pues los de los dominios. Lo que les decía, las células epiteliales siempre están unidas entre una célula y otra y a una membrana basal. Y lo de los dominios, que tiene el dominio apical, que tiene las especializaciones apicales, dominio lateral y el dominio basal. Entonces aquí por ejemplo podemos ver un corte de alguien. ¿De pronto sabe identificar qué corte es este? ¿O de qué puede ser? No, yo la verdad no, Juan. Bueno, No. digamos que si se acuerdan, el profesor nos comentaba que la piel es la que tiene la queratina y la queratina es la que no tiene células. Entonces si ustedes ven aquí en la parte superior, vemos que toda esta es la queratina. Entonces esto sería un corte de piel. Aquí vemos pues que la queratina como tal se ve como si se ve como toda deshilachada, como si, pues porque ustedes saben que la piel pues es escamosa, o sea, se va ¿qué? Como removiendo ella misma. Y todas estas son células que han perdido pues su núcleo, que en este momento pues vemos los núcleos de color morado oscuro. Entonces listo. Ahí pues dan como una característica ya para que sepan cómo es la piel. Siempre tiene... Ah, bueno, mentiras. Hay veces que no. Pero si a ustedes les aparece un corte o les muestran un corte donde vean algo así como deshilachado, como yendo así hacia la luz, ya saben pues que es piel. La luz como tal es simplemente todo esto, o sea, la luz que da el microscopio, por decirlo así, y adentro de los órganos que son huecos pues tienen una luz. Pues, por ejemplo, los pulmones, los alveolos pulmonares, todas esas cosas pues tienen una luz interior. Aquí seguimos viendo pues los de los dominios. Entonces aquí tenemos la marcación de una célula, dominio lateral, basal y apical, que son los que tienen pues las especializaciones. Bueno, aquí vemos las diferentes especializaciones que tiene como tal las células epiteliales. Entonces tenemos que algunas tienen microvellosidades, otras estereocilios, otras tienen cilios y otras tienen queratina. Entonces vamos a ver que normalmente las microvellosidades son prolongaciones citoplasmáticas. Estas tienen capacidad de absorción y tienen un movimiento pasivo. Están ancladas a un velo terminal, que es el que está pues anclado como tal en la célula. Entonces todo esto es puro citoplasma pues celular, y el velo terminal es este que vemos aquí. Tenemos los estereocilios, que son inmóviles, son móviles, que ustedes ven pues que se ven aquí que tienen bastante movimiento. Son mucho más largos que las microvellosidades y que los cilios, y también tienen capacidad de absorción y recepción celular. Y tenemos los cilios, que también son pues estructuras citoplasmáticas móviles con capacidad de mover líquidos, y normalmente se encuentran pues en la superficie de la tráquea, bronquios y la tuboterina. Y por último tenemos la queratina. Entonces la queratina en general lo que nos ayuda es esta va a estar casi siempre en zonas de mayor fricción. Siempre va a estar pues en zonas que estén expuestas a mucha fricción, como por ejemplo pues la piel, las manos. Por ejemplo en las manos es piel gruesa, entonces en las manos va a haber pues mucha más capa. Bueno, aquí pues tenemos una definición. Igual yo más tarde les paso, o les subo, o se las paso por WhatsApp estas diapositivas, como porque esto es como un resumen, por decirlo así. Entonces aquí pues tenemos una definición de lo que pues ya dijimos de las microvellosidades. Aquí pues tenemos una imagen. Vamos a ver que las microvellosidades al microscopio las vamos a ver muy organizadas. Siempre van a estar así. Si ustedes las ven, están muy organizadas. Y por ejemplo, toda esta hilera que vemos aquí, toda esta hilera son microvellosidades. Entonces siempre van a estar súper organizadas. Y vamos a ver que se ve por los dos lados una línea que la separa entre comillas de la célula, pero realmente todo eso es lo que hablábamos ahorita del velo terminal, que es toda esta línea que se ve aquí como más oscurita, y acá también se ve un poco más oscura. Estas pues son las microvellosidades, y este es un corte pues de duodeno.
Aquí vemos pues los estereocilios, que también pues se los expliqué ahorita. Y los estereocilios, lo que vamos a ver es que son mucho más alargados y son realmente muy desorganizados. O sea, si ustedes ven, todos estos son los estereocilios. Y pues estas son células cilíndricas, pseudoestratificadas, si no estoy mal son. Entonces, si ustedes lo comparan con las microvellosidades, ustedes ven que las microvellosidades son realmente muy organizadas. Y bueno, excepto aquí. Las microvellosidades son muy organizadas, en cambio los estereocilios son pues bastante desorganizados. Aquí los podemos ver y pues aquí los distinguimos en la placa. Los cilios, pues eso también pues ya los había explicado antes, y las zonas pues en las que se ven. Y aquí vemos los estereocilios, también son un poco desorganizados, pero son muy cortos a comparación de los estereocilios. Si los ven, también se ve como si fuera una capa aquí superficial, pero se ven mucho más organizados que estos que vimos anteriormente, que son los estereocilios. Entonces pues son como las diferencias principales que vemos. Aquí vemos pues algunas longitudes y todo de los cilios. Bueno, esto es lo que ya hemos hablado ahorita. Ahorita pues tenemos lo de los dominios, perdón, lo de las uniones celulares. Entonces tenemos unas uniones en el dominio lateral y unas uniones en el dominio basal. También tenemos unas uniones gap o comunicantes, que era la que pues ustedes, esas son sencillas porque son uniones que realmente entre las células se comunican directamente entre ellas. Y lo que ayudan es, ellos tienen unos poros los cuales se conectan entre ellos. Estos poros son las conexinas, si no estoy mal, y se llaman conexones cuando se conectan entre ellos, entre una célula y otra. Y por ahí es por donde pasan moléculas, entre otras cosas. Bueno, en las ocluyentes, en el dominio lateral, tenemos que como tal limitan el paso de sustancias y son por uniones de soldadura. Entonces todas estas realmente son uniones bastante fuertes. Las de zona adherens o uniones adherens, como tal tienen una molécula adherens y también ayudan con lo de los desmosomas, que también son por parte de estructura, realmente dan es una unión para poder formar pues como tal la estructura y la diferenciación pues de los tejidos y todo esto. Aquí tenemos pues unos ejemplos. Como tal, estos son los que componen pues las uniones ocluyentes, la oclutina y la claudina. Las vemos pues aquí la definición. Esto pues como les dije, más adelante pues se los voy a pasar, entonces pues ustedes van a tener todas estas definiciones ahí a la mano. Las adherens, y aquí vemos pues las proteínas que son las que ayudan pues en esta unión. Más definiciones. Aquí pues tenemos una imagen. Toda esta es la de desmosomas. Esta es bastante fuerte. Y las comunicantes, que era la que les decía ahorita que era directamente. Entonces aquí creo que tenemos una imagen. Sí, aquí están los conexones completamente formados. Esta es una membrana celular y esta es otra. Y aquí tenemos una sola membrana celular con sus conexinas. Cuando las dos conexinas se unen o forman los conexones, entonces aquí podrían pasar moléculas muy fácilmente. Entonces vemos que estas se cierran y pues se abren para poder dar el paso de moléculas. Bueno, otra cosa importante es la membrana basal, que tiene dos partes. Tiene la lámina basal y la lámina reticular. Entonces realmente pues estas son las funciones que tiene pues la lámina basal, pero principalmente son la lámina basal está directamente contra el epitelio y la lámina reticular está directamente pegada al tejido conectivo. Entonces esas son pues los componentes pues de la membrana basal. Las funciones pues del tejido epitelial son secreción, protección, transporte, sensibilidad y absorción. Bueno, aquí vemos lo de las clasificaciones morfológicas de las células epiteliales. Entonces vamos a tener pues primero que existen
de morfologías planas, cúbicas y cilíndricas. Después vamos a ver que esto es parte de la célula, esta morfología es de la célula, pero también se la puede dar al tejido. Y aquí está en la parte de los tejidos. Entonces, de los estratos de los tejidos. Si es una sola capa de células, es simple. Si son varias capas de células, es estratificada. Entonces, bueno, y acá está lo de las especializaciones apicales que habíamos hablado anteriormente. Pero entonces, por ejemplo, si nos piden una sola célula y digamos que sean estas, por ejemplo, la célula sería una célula plana o escamosa, una célula epitelial plana o escamosa. Entonces, si nos piden una de estas, serían pues cúbicas, y pues aquí no tenemos cilíndricas. Y ya en la parte eso es solo en las células, pero si nos piden el tejido completo, el nombre del tejido completo, tendríamos, por ejemplo, que este es un tejido epitelial plano simple y este es un tejido epitelial plano estratificado. O sea, siempre tienen que dar pues esos detalles cuando se los pregunten. También tenemos el tejido epitelial pseudoestratificado, que como tal todas las células se apoyan en la membrana basal. Como ustedes saben, pues la membrana basal es la que está aquí abajito. Entonces ahorita creo que hay unas imágenes de eso, entonces se las muestro ahorita. Pero no, o sea, la diferencia entre esto y el cilíndrico, porque realmente si ustedes lo ven parece cilíndrico, pero se ve un poquito más desorganizado. Todas las células se apoyan en la membrana basal, más sin embargo no todas las células alcanzan la luz, y es como tal un epitelio simple. Y el epitelio de transición, que es el que, si ustedes se acuerdan, el que veíamos pues en las vías urinarias, y lo que nos decía el profesor era que se llamaba transicional porque entre comillas es como si se viera en transición. Algunas se ven cúbicas y otras se ven cilíndricas o pseudoestratificadas. Pero esto pasa dependiendo de si están llenas de líquido o están vacías. ¿Ya? Entonces por eso es de transición, porque en el corte pues ustedes saben que no va a tener movimiento, sino que va a ser una sola imagen ahí que ustedes van a ver, y se va a ver una parte que puede estar plana y la otra parte ahí enseguida puede estar cilíndrica o pseudoestratificada. Bueno, entonces aquí seguimos viendo lo de las disposiciones pues de las capas y la morfología celular. Entonces, por ejemplo, alguien me podría decir ¿qué célula sería esta? Alguien que le ocurra cualquier cosa. Plana, ¿no? Ajá, es una célula plana. Y por ejemplo, ¿qué tejido sería este? Eso ya sería simple, ¿cierto? Epitelial. Ajá, epitelial simple, exacto, ya. Sencillito. Estas serían pues las cilíndricas. Lo que les decía yo, las cilíndricas casi siempre tienen el núcleo llegando a la membrana basal. Las cúbicas lo tienen en la mitad, y pues las planas literalmente casi que igualmente. Aquí tenemos pues unos ejemplos de epitelio plano simple, epitelio cúbico simple, epitelio cilíndrico simple. Esto está en el libro de Ross, y realmente pues esto era lo que, no sé si de pronto a ustedes les dijo el profe. Yo le pregunté y él nos preguntó un tejido y yo le dije epitelio simple plano, algo así, y él me dijo no, que tenía que ser al revés, pero pues así está escrito en el libro de Ross, entonces pues así quedó en esta imagen. Pero igualmente pues lo mejor sería que lo acomoden así como él dijo. O sea, si les pregunta por ejemplo qué tejido es este, entonces tejido epitelial plano simple, siempre la morfología y después las capas que tenga. Entonces pues aquí vemos el epitelio pseudoestratificado, que era el que les decía ahorita, en la cual todas las células tienen que tocar la membrana basal, pero no todas las células llegan hacia la luz. Entonces por ejemplo tenemos esta célula que no llega hacia la luz, esta que tampoco llega hacia la luz, y esta que tampoco, ni esta, pero las otras sí llegan a la luz. Más sin embargo todas tocan la membrana basal. Tenemos aquí un epitelio supuestamente plano estratificado, pero realmente aquí arriba debería haber una capa de células así que se vean realmente planas, solo que pues en esta imagen, si ustedes ven, es la misma de aquí. Entonces esta imagen pues pienso yo que estaría equivocada, sino que tendría que tener, o sea, estas mismas células pero con otra capa de células planas aquí arriba, porque recuerden que siempre ustedes tienen que ir a ver la última hilera de células,
que tengan núcleo, y ahí se darán cuenta si son planas o cúbicas realmente. Este es el epitelio cúbico estratificado, este es el epitelio estratificado, cilíndrico estratificado, y este sería por ejemplo, este podría tomarse también como un plano estratificado porque tiene las células pues aquí planas al final, ¿ya? Y realmente si fuera cilíndrico se vería así como este. O sea, yo creo que esto es un error pues de la diapositiva porque este es el cilíndrico como tal. Bueno. Bueno, aquí tenemos algunas estructuras ya de cortes anatómicos histológicos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una estructura que se llama la cápsula de Bowman. Entonces aquí, esto es un corpúsculo renal, toda la estructura. Todo esto pues se ve en los riñones. Y esta estructura que vemos aquí, como esta bolsita que la recubre, es la cápsula de Bowman. Y vemos que es un epitelio plano simple. Porque un tejido epitelial plano simple, porque vemos que es una sola capa y no es estratificada, y aparte, por ejemplo, digamos que cualquier célula de estas, ya que está en un epitelio plano simple, se llamaría célula epitelial plana. Aquí vemos pues las células epiteliales cúbicas, y aquí tenemos un ejemplo de las células epiteliales cilíndricas, que si ustedes ven, siempre vuelvo y les repito, los núcleos están más cerca a la membrana basal. Bueno, aquí vemos pues otra vez lo mismo, todo esto es una repetidera entre comillas, epitelios de revestimiento. Por la parte de los cilíndricos, vamos a ver que tienen las especialidades entre cilios, microvellosidades y estereocilios. Entonces aquí más adelante vamos a ver pues unos ejemplos. Bueno, aquí por ejemplo, ¿qué era lo que yo les estaba explicando ahorita? Que tenemos, estos son vasos sanguíneos, todos estos, y realmente ¿por qué no se ven todos redondos o por qué no se ven todos alargados? Porque depende del corte de la estructura. Entonces no es lo mismo que yo corte, digamos, transversalmente un vaso sanguíneo, o bueno, toda la estructura, pero un vaso sanguíneo en general, a que yo lo corte sagitalmente o coronalmente. Siempre se va a ver pues de distintas maneras. Entonces, por ejemplo, aquí me están preguntando qué estructura es esta completamente. Ustedes más adelante pues ya van a aprender a distinguir entre vasos sanguíneos, nervios y todas esas cosas. Pero entonces, por ejemplo, esta estructura sería un vaso sanguíneo. Nos preguntan qué tejido es el del vaso sanguíneo. Entonces tenemos que tener en cuenta que los vasos sanguíneos, si ustedes lo ven aquí, tienen, por ejemplo, este, que sería creo que un capilar más o menos, tiene un tejido epitelial plano simple. O sea, realmente lo recubre solo una capa de células y son planas. Y como tal la célula sería célula epitelial plana, la que está. Es decir, cuando ustedes les preguntan célula, es solo la morfología de la célula. Cuando les preguntan el tejido, es tanto la morfología como las capas, o si tiene estratos o no tiene estratos. Bueno, el epitelial plano lo vamos a ver más que todo en vasos sanguíneos, revestimiento de cavidades corporales, en la cápsula de Bowman, que fue la que hablamos atrásmente, en el corpúsculo renal y en los alveolos respiratorios. Las funciones son pues de barrera, intercambio y lubricación. Este es una placa de tráquea. Bueno, aquí vemos, la parte, si ustedes les preguntan, por ejemplo, esto es otro vaso sanguíneo, si no estoy mal, esta es una vena. Si ustedes les preguntan, por ejemplo, qué tejido es este que está aquí, si ustedes ya saben que es un vaso sanguíneo, pues ustedes se dan cuenta que los vasos sanguíneos tienen un endotelio, que pues aquí tiene como estructura endotelio, que sería todo este, pero en fin, ustedes también pueden llamar a este tejido endotelio, tejido endotelial, o también lo pueden llamar, si les están preguntando pues exactamente por todo el tejido cómo es estructuralmente y morfológicamente, entonces lo pueden llamar epitelio plano simple. Al igual que el mesotelio, que es el que recubre pues la parte exterior, también lo pueden llamar epitelio plano simple o mesotelio, como les quede pues más fácil. O si les están preguntando, de pronto ya les dijeron que es un vaso sanguíneo, entonces ahí sí ustedes tendrían que decir, no, este es endotelio o este es mesotelio.
Igual hay vasos sanguíneos que también tienen tejido muscular, bueno, entre otros tejidos. Bueno, aquí vemos otra vez la cápsula de Bowman y tenemos, por ejemplo, aquí una célula epitelial plana. Y como tal, pues ya les había dicho que la cápsula de Bowman está compuesta por tejido epitelial plano simple. Aquí vemos pues un ejemplo en ovario, de una placa de ovario, del epitelio cúbico simple. Esta es una imagen muy parecida a la que vimos ahorita, si no estoy mal es del mismo corte histológico. Entonces vemos que las epiteliales cúbicas casi siempre se van a encontrar en los túbulos renales, en los conductos pequeños de glándulas exocrinas y en la superficie del ovario. La función sigue siendo la misma: barrera, absorción y conducción. Y ahora vemos las de tejido epitelial plano plano simple, tejido epitelial cilíndrico simple. Entonces vamos a ver que el tejido epitelial cilíndrico simple es todo este. Ya ahorita acercamos un poquito más la imagen en otra diapositiva y lo vemos bien. Entonces este es un corte de estómago y como tal aquí la función es de absorción y secreción de todo lo de los jugos gástricos y todo lo de la alimentación. Entonces aquí vemos pues el corte un poquito más cerca y aquí lo vemos mucho más cerca. Aquí vemos pues que es el mismo corte, y por ejemplo esta zona que se ve aquí con esta hendidura es esta que se ve acá, solo que un poco más acercada, un poco más cerca. Entonces vemos aquí las estructuras que son pues las células epiteliales cilíndricas, y como tal todo el tejido completo sería tejido epitelial cilíndrico simple, porque vemos pues que es una sola capa. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Epitelio cilíndrico simple con cilios. Los cilios los podemos ver aquí. Si recuerdan, estos los veíamos un poquito desorganizados, pero no eran tan desorganizados ni tan largos como los estereocilios. Son estos que se ven aquí. Este es un corte pues de tubo uterina, y vemos que normalmente se ven pues ubicados en la tubo uterina, y su función también es de absorción y secreción. Aquí podemos ver las microvellosidades en un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Entonces si las vemos, son estas que se ven organizaditas, a diferencia de estos que son los cilios. Vemos que son un poquito más desorganizados y un poquito más largos, más sin embargo no son tan largos como los estereocilios. Vemos aquí pues que están organizadas y se ven las líneas que les decía anteriormente. Estos se encuentran pues ubicados en el intestino delgado, el colon y la vesícula biliar, y sigue siendo pues la misma función de absorción y secreción. Aquí los vemos un poco más cerca. Si los logran distinguir aquí, estos serían las microvellosidades. Cada célula de esta pues sería una célula epitelial cilíndrica con microvellosidades, y el tejido completo sería un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Aquí vemos una célula caliciforme, que esta pues más adelante van a ver pues su función y todo esto. Aquí seguimos viendo pues las microvellosidades, que son todas estas, aunque aquí no se logran distinguir tan bien, pero pues están aquí, que se ve un poquito organizada pues la estructura, el tejido. Bueno, ahora vamos por la parte de los tejidos epitelial plano. Entonces vamos a ver que, si recuerdan, la especialidad de las células epiteliales planas es que son queratinizadas o no queratinizadas. Entonces vamos a ver que las queratinizadas, que no queratinizadas primero, tienen núcleo. O sea, esto como tal es un corte de esófago. Ya les había dicho pues que son un tejido. La queratina como tal se ve en partes donde hay mayor fricción. Entonces pues en este caso vemos aquí que es un tejido no queratinizado, es un tejido epitelial estratificado, plano estratificado no queratinizado. Entonces vamos a ver que lo diferenciamos entre el que tiene queratina, porque las células aquí en la parte más superficial todavía tienen núcleo, a diferencia pues del queratinizado, que las células no tienen núcleo. Este tejido pues lo vamos a ver en el esófago, en la vagina y en la cavidad oral, y sus funciones son de barrera y protección.
Aquí vamos a ver un epitelio estratificado plano queratinizado. Entonces vamos a ver que estas células de acá arriba ya no tienen núcleo. Si ustedes se acuerdan, pues el núcleo son todas estas bolitas moradas más oscuras que se ven. Entonces si ustedes lo notan, pues aquí ya no vemos esos núcleos. Pues ya estas células pues no tienen núcleo. Esto lo vamos a encontrar en la piel y en la cavidad oral, exactamente en la parte de la encía, y sigue siendo la misma función de barrera y protección. Este es un corte de piel gruesa, y pues la piel tenemos dos diferentes, piel gruesa y piel delgada. Vamos a tener que la piel gruesa se encuentra como tal en las palmas de las manos y en los pies. El resto del cuerpo tiene de recubrimiento, es piel delgada, entonces se ve mucho más delgada. Tenemos el epitelio estratificado cúbico o cúbico estratificado. Lo vemos aquí. Este es un corte de esófago y lo vamos a ver especialmente en los conductos glandulares exocrinos, en la mayoría de conductos glandulares. Entonces en la glándula sudorípara, de la glándula del páncreas, del hígado, todas estas, y en la unión anorrectal. Vamos a ver que también las funciones de barrera, absorción y conducción. Entonces aquí lo podemos distinguir, que se ve un poco pues estratificado, y se logran ver algunas células aquí pues unidas. Realmente si uno acercara mucho más la imagen, ahí ya se distinguiría pues las capas de las células y como tal cada célula. Y vamos a ver pues el epitelio de revestimiento pseudoestratificado. Entonces estos son cilíndricos, y como tal las especialidades que tienen estos son cilios y estereocilios. Vamos a ver que como tal todo esto es una sola capa de células. Si ustedes lo recuerdan ahorita, estos como tal son los cilios, que ustedes los ven más desorganizados que las microvellosidades y más largos, más sin embargo no son tan desorganizados como los estereocilios y tampoco son tan largos como ellos. Aquí los podemos ver y vemos que esto es pseudoestratificado, porque si vemos, todas las células tocan el dominio basal o la membrana basal pues, pero no todas llegan hasta la luz. Entonces por ejemplo vemos que esta celulita se queda en este dominio basal, pero nunca va a llegar hasta la luz. Entonces a continuación pues vemos el epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios. Lo que les decía, si ustedes ven pues la diferencia entre estos, que son los estereocilios, son mucho más largos. Por ejemplo, este va hasta por acá, y todos son más dañados, pues más desorganizados, perdón. Entonces que estos que son los cilios. Listo, este es un corte de epidimo, y pues las funciones son de absorción y secreción, las mismas de siempre. Entonces pues aquí vemos pues las células pseudoestratificadas cilíndricas con estereocilios. Ahora vemos pues los epitelios de revestimiento, el transicional, que como tal son polimorfos. Estos lo que significa polimorfos es que pueden variar en su morfología. Entonces por ejemplo podemos ver algunos que se van a ver así cúbicos estratificados, y hay otros que se van a ver cilíndricos estratificados. Entonces esto es por lo que nos comentaba el profesor la otra vez, que cuando están llenos de líquidos se van a ver así distendidos, y cuando no tienen líquido internamente vamos a verlos así contraídos. Entonces este es un corte pues de vías urinarias. Este es el epitelio transicional ya, como ustedes lo ven. Entonces aquí vemos que siempre va a verse bastante desorganizado. Lo seguimos viendo y listo, ya esas serían como las diapositivas que les quería mostrar a ustedes. De pronto alguien tiene algo más para aportar, o que quiera explicar alguna cosa. O de pronto tienen alguna duda o algo así. Yo entendí todo. Dale, Maju, re bien. Bueno muchachos, pues si de pronto no tienen dudas, o es que la otra que iba a explicar algunas cosas era Jelly, pero
pero pues ella se le fue el internet y me dijo que no podía participar el día de hoy. ¿Tú vas a enviar las diapositivas al grupo? Sí, ahorita se las comparto, Isa. Ahorita se las comparto. Gracias. Dale. Listo, pues. Entonces, pues un gusto haberles medio explicado un poco de la generalidad, muchachos. Igualmente tienen que tener en cuenta que deben repasar pues también del libro, tienen que leerlo porque pues ahí es donde está todo explicado. Tanto pueden elegir el de Ross o complementarlo con el que dijo el profesor que también está muy bien explicado. Sino que el profe pues adelantó bastante tema ese día. Listo, Juan, ¿qué hubo? Sí, ya. Gracias. Dale, muchachos. Listo. Bueno, Cami, gracias. Dale, Ya, pues se ya, cuidan. claro. Sí, ya. Camilo para presidente. Dale. Igual, Entonces igual. ahí les voy a subir pues el video más tardecito para que lo tengan ahí y les paso las diapositivas, ¿vale? Listo, Juan, te agradecemos muchísimo, ¿no? Vale, gracias. Listo, muchachos, espero les sirva, pues se cuidan.